Mónica Uribe, que es historiadora, y está aquí para llenarnos de sabiduría. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? Qué rimbombante. Pues es que sí, porque fíjate que para los que no somos historiadores o no somos tan religiosos, es muy importante saber acerca de estos temas y sobre todo de una mujer como ella, ¿no? Que como nos platicabas, pues estuvo en esta resurrección, pero se tiene como que hay una confusión en otras partes de la Biblia. Es que el personaje de María Magdalena es un personaje como difuso, Así es. confuso, Confuso. además, y es un personaje que se le ha dado algún tinte de lo negativo, pero no sí. sabemos si es real. Sí, O sí, sea, esas historias que son apócrifas. Está mencionada en 3 evangelios y finalmente se puede identificar con la mujer que ungió a Jesús, Ajá. con la hermana de Marta y de Lázaro. Sí. También se le ha identificado con la mujer adúltera, Sí. la que fue lapidada. Se le identifica con la María que estuvo A los pies de la cruz. A los pies de la cruz con María, la Madre de Dios. O sea, se conoce que Sí. María era un nombre común. Digo, ahora es más común. Sí. Y La que lloraba y lloraba. se le identifica con las 2 mujeres que encuentran el sepulcro vacío. Abierto y vacío. Entonces, es un personaje constante, no sabemos exactamente cuál fue, pero sí es un personaje que la tradición cristiana, sobre todo la católica y la ortodoxa, y la anglicana también, siempre han estado muy pendientes de esa figura. Claro. Después de la muerte de Cristo, de la resurrección, de Pascua y Pentecostés y tal, al parecer se fue a Éfeso con la Virgen María y con San Juan. Esa es una tradición y ahí murió. Se dice, otra de las tradiciones dice que se fue al desierto, a Egipto, a pagar sus pecados. Mira. Que es cuando aparece la Magdalena penitente con el pelo largo, Sí. siempre con una calavera. ¿Por qué? Pues por el sufrimiento que implica estar en el desierto y pagando sus pecados. Aquí es cuando se supone que Jesús le dice, ahí está la Magdalena penitente. Y cuando aparece con Jesús, ya resurgido, es no me toques, o cree, pero no me toques. Es otra idea. Bueno, ¿no? se dice que estuvo tan cerca de Jesús que él le tenía un cariño especial. Un cariño especial como cuando le ungió los pies, ¿no? Como que... Se dice en la tradición gnóstica que realmente ella era otro de los apóstoles. También. Se dice también que pudo haber sido la pareja de Jesús y que tuvo hijos, y es otra de las tradiciones. No, eso ya es misterioso, sí. es algo bueno, completamente imposible de verificar, Claro. pero se dice, se cuenta, se rumora y se comenta que fue a Francia con otros apóstoles, que tuvo hijos de Jesús y que estos se entroncaron con la dinastía merovingia, y de ahí todos los reyes de Francia, por lo tanto los de Europa, descienden de María Magdalena. Fíjate. Y esa es la sangre real, y ese es el argumento de Dan Brown. Que por en el Código Da Vinci. Claro. De ahí viene ese argumento, todo ese argumento, claro. Lo que sí se sabe y sí se tiene claro es que María Magdalena, como santa, ha sido una devoción muy socorrida en Francia particularmente. Pero ¿cómo es posible que después, bueno, Por la tradición de toda esta historia... por la tradición de que murió en Francia, en territorio francés. Hoy francés, pero el Imperio Por eso Romano, ahí es donde más se le ha venerado. Pero sí es un personaje que ha generado bastante controversia. El Papa Gregorio I, por ahí del siglo IV, la identifica precisamente con la adúltera. De ahí viene la tradición de la adúltera, pero tampoco lo sabemos. Pero no se sabe. No. Porque la Biblia no dice ahí cómo se llama esa mujer adúltera. No se sabe. No se sabe exactamente, hay identificación con una serie de personajes. Lo interesante es que es uno de los principales santos de la Iglesia Católica. ¿Qué día es el que se le celebra? Se celebra el 22 de julio, es este sábado. Exacto. Y es tan importante que cuando llegaron los conquistadores, uno de los barrios más interesantes del Valle de México, Mixuca, se convirtió en la Magdalena Mixuca. Empezó el culto ahí. Ya ves, te digo que tu sección siempre nos llena de sabiduría. Sí, Ya ve que no ver con la sabíamos ciudad. por qué se llamaba la Magdalena de Por la Mixuca. Magdalena, desde 1524
Pues bueno, el culto a María Magdalena se da en esa zona y es curioso. ¿Hay una iglesia para allá? Por supuesto, donde todavía existe la tradición de llevarla en andas el día de su fiesta. Ya ahorita mismo, bueno, ya empezó la fiesta de la Magdalena, del pueblo de la Magdalena, que también tenemos Magdalena Contreras, pero en esta ocasión decidí la Magdalena retomar Mixuca. la más original, la de Mixuca. Sí hay una procesión, sí hay toda una cultura popular en torno a la veneración de María Magdalena en un pueblo que era conocido por ser el lugar de las parteras. Ah, mira. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí, porque en la migración de los aztecas de Aztlán hacia el Valle de México recalaron en lo que hoy es la Magdalena Mixuca y ahí dio a luz una de las hermanas de los líderes. Entonces es el lugar donde se pare la Magdalena Mixuca. Mira. Entonces hay como muchas leyendas. Oye, y hay en torno un a la evangelio zona. apócrifo de ella, ¿no? Sí, hay un También. evangelio apócrifo de la Magdalena que habla sobre esta relación con Jesús. ¿Qué es un evangelio apócrifo? Es un evangelio que no se considera canónico, es decir, que no se considera dentro de lo que debe seguirse y creerse como tal. Hay una serie, por ejemplo, el de Tomás, el de Judas, el de Felipe, el de Santiago, Todos esos son el de apócrifos. Magdalena son apócrifos. Son muchos los Son evangelios muchos, sí. apócrifos y aparte hay unos largos, hay unos cortitos. Digo, sí se tienen, sí se conocen. Claro. Algunas tradiciones, por ejemplo, el nombre de los padres de la Virgen María viene de los evangelios apócrifos. Que no los conocemos en los otros evangelios. No los conocemos en los evangelios comunes, por eso se sabe que Pues- son Ana y Joaquín, ¿no? Pues muy interesante conocer un poco de la historia de María Magdalena, porque realmente, como dices, no hay tanto de historia de ella como No, para poder pero indagar. es tan importante Pero- que hay dos pueblos en la Ciudad de México que se llaman... son- que Claro. son Magdalena. dedicados a ella, ¿no? Magdalena Sí, Mixuca y imagínate en Magdalena el Contreras. mundo. No, en el mundo, sobre todo en Francia. Sí, En Francia ahí Francia. sí tenemos una cantidad de templos para su veneración impresionante. Pues mira. Muy bien, Mónica, muchísimas Gracias gracias, a por ustedes, esta Liliana, información. Pamela. Muchas gracias.